Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo retornado, depredador chupador de sangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de la mujer de su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito tal como es conocido en nuestros días proviene además del citado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa desde el siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa, antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Entre los eslavos griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre, presuntamente de sus víctimas, de la boca o la nariz. También si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. En Transilvania, Rumanía, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas y largos y puntiagudos caninos. En Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia en el folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos o perros, ovejas y caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago y en niebla. Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos y que en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este atributo no es universal, pues por ejemplo el vampiro griego Bricolacas Timpanios poseía tanto sombra como reflejo, pero es muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker que lo menciona en su novela Drácula. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita, y no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque en general se supone los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar allí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez es invitado puede entrar y salir a placer. En algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región, a las que se conoce como dámpiros.
tienen una afinidad natural con la magia negra y concretamente con la nigromancia, y que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. En el conjunto de creencias populares se pueden distinguir unas formas básicas a veces complementarias entre sí para que un ser humano se convierta en vampiro. Por predisposición desde el nacimiento, en Rumanía tenía más posibilidades de ser un Strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, o haber ingerido parte de la misma. Entre los eslavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. Por muerte prematura o violenta, en la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolacas o brucolacos a los así originados, al igual que entre búlgaros, eslavos y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia podían convertirse en fantasmas, vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumanía también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro, gato e incluso una persona pasaran sobre el mismo. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la Iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podrían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana, y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte, y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo de aquellos que murieron arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados o los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros o timpaniarios. Por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro una connotación sexual intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para identificar a un vampiro. La comprobación más socorrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales y destruirlo, práctica que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Uno de los métodos descritos por el abad Calmet, citado por el padre Figú, para localizar la tumba de un vampiro, consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo también virgen a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que fuera blanco. La aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba también era tomada como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo, así como la enfermedad y muerte de familiares o conocidos, así como del ganado en los días siguientes a la muerte y enterramiento del sospechoso. Algunos también se manifestaban mediante pequeños actos similares a los de un poltergeist, tales como mover muebles de la casa, producir ruidos y dar golpes. Para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo, así como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba,
para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. En Rodas y en la isla de Quíos, Grecia, se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista, para evitar que se convirtiera en vampiro o bricolacas. En Europa oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los 9 orificios corporales de los muertos, así como atravesarles el corazón con un objeto cortopunzante antes de inhumarlos. En las regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espino en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca de espino en las piernas o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro, una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que personajes a los que se había considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. Polonia. Se han encontrado enterramientos en los que los sospechosos de vampirismo eran decapitados y la cabeza colocada entre las piernas. Numerosos objetos y sustancias que varían de región en región son mencionados en las leyendas sobre vampiros por su efecto apotropaico, es decir, por tener la propiedad de alejarlos o destruirlos. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo, el azufre y objetos sagrados como un crucifijo o un rosario o el agua bendita. En algunas regiones de Sudamérica, cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a vampiros y brujas. Otros métodos comunes en Europa incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa a proteger o en la tierra de una tumba sospechosa de contener un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Historias chinas similares relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz tendría que contar todos los granos uno por uno. Es una temática que se puede encontrar también en los relatos del subcontinente indio y en Sudamérica, sobre brujas y otros tipos de espíritus malignos o traviesos. Aunque no se les considera como un objeto de protección, el que los vampiros no se reflejen en los espejos ha hecho que fueran utilizados para mantenerlos alejados. Eso se conseguía situándolos en una puerta, mirando hacia afuera. En los Balcanes existía el cazador de vampiros que podía ser un religioso o dámpiro que según la tradición gitana es el hijo descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos, aunque fueran invisibles y destruirlos. Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este. En particular, actualmente estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas aficionados a lo esotérico. Estacado o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Ese es el método más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos, el espino en Serbia y en Bulgaria, y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania o en el estómago en el noroeste de Serbia. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados como hoces o guadañas junto al cadáver y apuntando hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hinchara le penetrara en la piel lo suficiente para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies tras las nalgas o alejada del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo. La incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran las medidas más habituales en Grecia.
También, sobre todo en casos recalcitrantes, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes o servían en vino. Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. Repetir el funeral, cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, era una medida propugnada en los Balcanes y especialmente por la Iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues ésta disminuía la posibilidad de salvación del alma. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro que, según la creencia búlgara, es un espectro incorpóreo llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un ícono, estampa de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro. Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado ahí, ya que el hechicero se apresuraba a cerrarle con un corcho. La botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirlo. Inicialmente, la mayoría de menciones de seres con características vampíricas en la antigüedad son parte del folclore y de los mitos en casi todas las civilizaciones, desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. En Mesopotamia se invocaba a los dioses protectores para que acabaran con los utuku, seres culpables de las enfermedades y las pestes que pueden considerarse como antecesores de los vampiros. En la antigua China se creía en la existencia de los Yan-Chi o vampiros zombies con extremidades rígidas de manera que solo pueden avanzar dando pequeños saltos y con los brazos extendidos. Son completamente ciegos, pero presienten a las personas por su respiración, y si muerden a una persona la convierten también en otro muerto viviente. En el antiguo Egipto, la diosa de la guerra, Sekhmet, hija de Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres, y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la sangre que bebía. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambian de forma a su antojo, llamados ghouls, en árabe al-ghul, demonio, que se convertían en tales por haber detenido una muerte violenta. En uno de los relatos de la Mil y una noches, llamado Honor de un vampiro, el protagonista es un ghul. En el judaísmo, uno de sus arquetipos míticos es Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circundados y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su acentuado carácter sexual. En la India, los Betala, demonios vampiros, ocupan un lugar importante en las narraciones y como parte de la corte de Shiva. Rondan los lugares de cremación igualmente en las mitologías budistas, hinduistas y mitología jainista. Un preta es un espíritu atormentado, el alma en un fallecido condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre, lo cual lo torna peligroso para los vivos. En la Edad Media, los vampiros empiezan a ser parte de mitos y leyendas relacionados con personajes reales. En Rusia, las creencias sobre vampiros ligadas al culto a los antepasados como parte del paganismo eslavo persistente eran motivo de preocupación entre los evangelizadores cristianos en el siglo XI, según se desprende de los comentarios del traductor al ruso de una homilía de San Gregorio Magno. En la Grecia cristiana se creía también en los bricolacas o timpanios, que atacaban a su familia y amigos después de muertos. En España, en la región catalana del Alto Ampurdán, Gerona, se originó en el siglo XII una leyenda un poco olvidada, pero que quizás sea la más importante sobre vampiros en la península ibérica, y es la del conde Struch o Estruga, un anciano caballero feudal defensor de la cristiandad que vivió en el castillo de Llers, destruido durante la Guerra Civil Española, y de quien se decía que murió asesinado y como consecuencia de una maldición por su represión de las costumbres paganas que persistían en la zona se convirtió en vampiro, aterrorizando mucho tiempo a los habitantes de la comarca, seduciendo también a jóvenes mujeres que quedaban embarazadas para dar a luz engendros monstruosos que morían al nacer. Igualmente en la población de Tarragona, llamada Pratdip, nombre que en catalán significa Prado de Dips, existe la leyenda de los Dips, perros vampíricos que asolaron la comarca
y cuya figura aparece en el escudo de la población, así como en retablos de la ermita dedicada a Santa Marina, la patrona local. En esa población existen también las ruinas de un castillo que la tradición oral local atribuye fue la morada de Onofre de Dip, señor feudal presuntamente convertido en vampiro. En Escocia existe una leyenda que se remonta al reinado de Jacobo VI de Escocia en el siglo XVI sobre Sauni Bin, quien conformó un salvaje e incestuoso familia de caníbales y vampiros que asoló la comarca de East Lothian durante 25 años, hasta que fueron descubiertos en la cueva en que vivían y ajusticiados en Lake Dual. El escritor esloveno Janez Bahar Palvazor escribió a fines del siglo XVI sobre un vampiro estrigoi de Istria llamado Jure Grando Alilovic (1579–1656), al que se considera el primer vampiro moderno documentado. Y desde comienzos del siglo XVIII las menciones del vampiro pasaron de las tradiciones populares a las publicaciones periodísticas y eruditas en Europa, apareciendo descripciones y análisis de casos específicos, de los cuales el más emblemático es el de un aqueduc serbio llamado Arnold Paole, que motivó la inquietud de las autoridades del Imperio austrohúngaro, hasta el punto que comisionaron sucesivas investigaciones conducidas por médicos militares austriacos que incluyeron la exhumación y examen de los cadáveres sospechosos. El 13 de febrero de 1731, el padre de uno de los investigadores, el vienés doctor Johann Friedrich Glaser, corresponsal del diario Commercium Literarium de Nürnberg, remitió al periódico una carta describiendo el caso tal y como se lo relató su hijo mediante una misiva fechada el 18 de enero. Más tarde, el médico Johannes Flückiger, quien condujo la segunda investigación, publicó en Belgrado la obra Visum et Repertum 1732. Este libro, que circuló con profusión por Europa, popularizó el vocablo latino vampirus, que no se empleaba con normalidad hasta entonces, y junto a la carta de Glaser fueron difundidos, citados y reproducidos en numerosos tratados, contribuyendo así a la propagación de la creencia en vampiros entre los europeos cultos. Los errores en estos informes médicos que dieron origen a la leyenda se explican hoy en día por la poca comprensión que se tenía en la época sobre el proceso de descomposición de los cadáveres. En el llamado siglo de las luces, cuando se propugna el triunfo de la razón y el desprestigio de las supersticiones, se intentó desvirtuar las leyendas sobre vampiros. En la Enciclopedia 1751, dirigida por Denis Diderot y Jean Le Rond, aparece la siguiente definición: vampiro es el nombre que se le ha dado a pretendidos demonios que se succionan durante la noche la sangre de cuerpos vivos y la llevan a cadáveres en los que puede verse la sangre salir de la boca, nariz y los oídos. El padre Calmet hizo sobre el tema una obra absurda de la cual no se le hubiera creído capaz, pero que sirve para demostrar hasta qué grado el espíritu humano se deja llevar por la superstición. El vampiro, que ya desde el siglo XIX es un ícono universal en la literatura de ficción, sigue presente en crónicas periodísticas y en leyendas urbanas actuales. El caso más famoso en tiempos recientes y clásicos en el folclore de Nueva Inglaterra, ajustado a los cánones del mito, es el incidente sucedido con Mercy Brown, fallecida a los 19 años a causa de la tuberculosis en Exeter, Rhode Island, y cuya exhumación en 1892 fue realizada ante el temor de que se había convertido en vampiro. Igualmente es notable en la Inglaterra del siglo XX el caso del vampiro del cementerio de Highgate, en el suburbio londinense, que a finales de la década de los 60 fue el escenario de una leyenda urbana según la cual era rondado por un vampiro con características fantasmagóricas que se cobró a algunas víctimas antes de ser destruido con intervención de autodenominados cazadores de vampiros, que incluso llegaron a organizar una cacería la noche del 13 de marzo de 1970, cuando decenas de curiosos y ocultistas invadieron el cementerio en busca del supuesto vampiro.
En regiones del África postcolonial y en pleno siglo XXI se siguen produciendo rumores sobre vampiros asociados a los colonos misioneros o representantes de organismos europeos y adaptados a la modernidad, pues se mencionan vehículos automotores, sobre todo de los pintados de color rojo usados para raptar a las víctimas y el uso de jeringas para extraerles la sangre. El arquetipo del vampiro está presente en la cultura contemporánea principalmente de cuatro maneras: como prototipo de personajes a los videojuegos, los cómics o la literatura popular y el cine; como ícono y disfraz que no puede faltar en Halloween, particularmente el estereotipo popularizado por Hollywood que encarnó el actor Bela Lugosi; como paradigma o referencia de ciertas subculturas o tribus urbanas como la subcultura gótica; como referencia lexicográfica en el lenguaje cotidiano, y el término en español, según el diccionario de la RAE, describe también a personas codiciosas que abusan o se aprovechan de los demás, y el verbo vampirizar o abusar o aprovecharse de quien o de algo. Algunos autores denominan vampiros psíquicos o emocionales a los perpetradores de acoso laboral, moral, psicológico y morbid, atribuyéndoles desórdenes de la personalidad. Existen personajes reales cuyas vidas inspiraron la figura del vampiro en el folclore y en la literatura de ficción contemporánea. Vlad Dracula, también conocido como Vlad III o Vlad Tepes, es un noble héroe nacional rumano que en el siglo XV luchó contra la invasión de los otomanos y es famoso por la crueldad de sus métodos. Inspiró la novela Drácula de Bram Stoker, por lo cual es relacionado con el tema, aunque no existe evidencia histórica que bebiera sangre de sus víctimas, ni las leyendas locales lo señalan de ser vampiro. Vlad III, que realmente era valaco y no transilvano según Bram Stoker, es apodado Tepes, que significa empalador en rumano, por su método más famoso para escarmentar a sus enemigos. Draculea significa hijo de Drácul, que a su vez significa el dragón, y que era el título de su padre Vlad II, un voivoda, príncipe, caballero de la Orden del Dragón. La leyenda siniestra de Draculea surge como mínimo desde su época, cuando sus enemigos solo podían explicar sus victorias militares atribuyéndole poderes necrománticos. En el siglo XX su figura ha tratado de ser reivindicada. Condesa Elizabeth Bathory. Llamada la Condesa Sangrienta, este personaje vivió entre los siglos XV y XVII e inspiró a Sheridan Le Fanu para crear en 1872 a la protagonista de su famosa narración, Carmilla. Elizabeth, importante aristócrata húngara y famosa en su época en Europa por su belleza, fue acusada de secuestrar en su castillo de Kastnice, en la actual Eslovaquia, numerosas doncellas vírgenes nobles y campesinas, a quienes torturaba y desangraba hasta la muerte para obtener la sangre que usaba en sus baños y bebía, aunque esto último no se comprobara en el proceso, como parte de prácticas de magia negra en que era asistida por un séquito de brujas, bajo la creencia de que así se conservaría bella y lozana. El corto proceso, ordenado e impulsado por el emperador Matías II y el Palatinado, finalizó el 7 de enero de 1611, y mientras sus cómplices fueron torturadas y condenadas a pena de muerte en la hoguera, a Elizabeth, por su condición aristocrática y la importancia política de su estirpe, solo la condenaron a vivir emparedada en sus aposentos, que fueron sellados para siempre y en los cuales uno de sus carceleros la encontró muerta en agosto de 1614. En el siglo XX, algunos cuestionan la verdadera magnitud de sus crímenes y la validez de las acusaciones, atribuyéndole un carácter político a su proceso, cuyos archivos se conservan aún y son la fuente primaria de lo que se ha escrito sobre ella. En todo caso, la condesa Bathory es referencia ineludible en los estudios sobre el mito europeo del vampiro, pues su historia se entremezcla con las leyendas relacionadas con el mismo. Gilles de Rais. Este aristócrata francés del siglo XV, que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, torturó y dio muerte a unos 300 niños durante 8 años, hasta que en el año 1440 fue capturado, procesado y ejecutado. Henry Fitzroy.
El personaje real, hijo bastardo de Enrique VIII y conde de Nottingham y duque de Richmond y Somerset, murió a los 17 años, posiblemente de tuberculosis, aunque su muerte no está esclarecida si hay referencias históricas a actividades criminales o vampirismo. Inspiró a la escritora Tanya Huff un personaje del mismo nombre, un vampiro bueno, novelista y detective que protagoniza la saga de la sangre Blood Ties, convertida en serie de televisión. La atracción patológica por beber sangre ha sido la causa de que en la historia se registren muchos casos de personajes reales con conducta vampírica, cuya compulsión solo ha podido ser explicada psiquiátricamente, al no encontrarse un sustrato infeccioso o somático como en las enfermedades. Psicosis y esquizofrenia son los diagnósticos más frecuentes de los psiquiatras forenses y expertos en criminalística para explicar la conducta vampírica de personajes reales, en su mayoría asesinos seriales, como el alemán Peter Kürten, el caballero francés Gilles de Rais o la condesa húngara Elizabeth Bathory, antes citados, y criminales contemporáneos mencionados por las noticias en nuestros días. Recientemente, nuevas propuestas de clasificación de los trastornos mentales relacionados con la sexualidad o de las parafilias asignan al vampirismo una categoría particular, deslindando y diferenciando este trastorno de otras filias como la necrofilia o el sadismo, para explicar y describir mejor la conducta criminal motivada por el placer libidinoso derivado de la vista, contacto o bebida de sangre de sus víctimas. Tras un tiempo de estar sepultados como parte del proceso natural de putrefacción y fermentación, dadas las condiciones de temperatura, humedad y nutrientes adecuados, en especial en los pulmones y en el sistema digestivo de algunos cuerpos, se desarrolla una gran cantidad de bacterias y esporas productoras de gases que se acumulan en los tejidos. Comúnmente, cuando se creía que un difunto se había transformado en vampiro, días después de su funeral se desenterraba el cadáver para corroborar las sospechas y se intentaba manipular el cuerpo exhumado y clavar una estaca en su pecho. Por la presión ejercida sobre los pulmones podía producirse la exhalación de una especie de suspiro o grito que sería en realidad un escape de los gases de putrefacción, haciendo pensar a los exhumadores que el cadáver era en efecto un vampiro activo y que la estaca había dado fin a su existencia. Esta labor de exhumación, en la que participaban sacerdotes, autoridades de las aldeas e incluso los familiares del difunto, era temida, ya que muchos sufrían serios trastornos debido a la inhalación de estos gases producto de la fermentación o descomposición orgánica, cargados de bacterias que brotaban del cadáver al ser manipulado. Los vampiros son muertos que salen de sus tumbas y vienen a inquietar a los vivos. Les chupan la sangre, se les aparecen, provocan estrépito en sus puertas y en sus casas, y en fin, a menudo les causan la muerte. Uno solo se libra de sus manifestaciones, desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos o traspasándoles el corazón.